muchas gracias a ti, a todo el equipo de Fundark. Siempre me tratan de una forma maravillosa, lo cual agradezco muchísimo. Equipo, la verdad es de que siempre me tratan como en casa y lo aprecio mucho. Gracias por la invitación. Aquí estamos una vez más haciendo una charla pues nueva para con esta plataforma y de parte de Gerdau, quien habría realizado pues este empeño, esta solicitud de programar una serie de contenidos donde la arquitectura tuviese esta perspectiva a partir del uso del acero, pues bueno, generó todo todo un reacomodo de poderle buscar unos nuevos caminos de discurso hacia algo que eventualmente ya está muy conocido o es como muy evidente. Sin embargo, creo que esta visión refresca mucho. Y así fue como surgió la idea de hacer no solo esta charla, sino muchas otras que ya hemos por ahí compartido de diferentes autores o edificios, abarcando siempre el siglo XX por ahora, pero bueno, así es como se ha dado la cosa. Voy a compartir pantalla porque pues ya creo que es mejor pasar directamente a hablar del museo, de lo cual se trata de de una idea, de un bosquejo, de una especie de croquis de recorrido en el cual yo doy por imaginado que ustedes no conocen el museo y ustedes se dan a la imaginación de que nunca han pisado tampoco el museo y a ver si eventualmente con la narrativa y con las imágenes que tengo podemos armar una bonita secuencia de espacios acerca de este museo. En el camino, claramente, el otro paseo es histórico para entender de dónde viene el museo. Bueno, pues dicho lo anterior, pues vamos a iniciarnos aquí. A mí me gusta poner así la pantalla porque me permite tener el puntero y yo lo muevo mucho y me gusta señalar cosas. Así es que si no lo ven, háganmelo saber, pero prácticamente así nos arrancamos. Tenemos que arrancarnos por un poco el principio. Y el principio es quizá una de las imágenes pues que la Mapoteca Orozco Iberra conserva y que no es la más antigua, pero sí es interesante la imagen del plano que ilustra el sector norponiente de la ciudad, de la antigua Ciudad de México, esto muy a principios del siglo XIX, donde pues, aparecen las ciertas delimitaciones políticas, pero lo importante es de que nos fijemos o hacer aquí una observación al respecto de sorry, disculpen, es que tengo que bajar eso ya. Eh, Acerca de cómo estaba configurado un poco el terreno, y esto es algo que luego se nos olvida un poco, que el antiguo río de los Morales, que aquí lo vemos en la parte inferior de la imagen, cómo iba surcando de forma sinuosa en este perímetro, pasando a un costado de lo que fue la antigua hacienda de los Morales, se estaría intersectando propiamente con otro de los ríos conocido como el río San Joaquín, a lo cual esta intersección se daría en esta fulgurante calzada de la Verónica, actualmente circuito interior, y que prácticamente en ese sector que se forma una cierta triangulación urbana, donde se emparejan ambos ríos, en ese sector estaría el resquicio de propiamente el terreno donde se encuentra el museo. Aquí estoy tratando de darles a entender como si efectivamente nunca hubieran estado en la Ciudad de México. Este plano de poquito antes o finales del siglo XIX, más o menos nos ilustra que la Ciudad de México, además de que era muy compacta, era bastante pequeña. Y en la parte poniente se estaba dando esta extensión bastante peculiar de expansión de la ciudad, en particular de Chapultepec. Si nos vamos un poco al detalle, veremos que habría una avenida conocida como Avenida Central, en la actualidad es la conocida Paseo de la Reforma, que tuvo una extensión y que pasaría a un costado de lo que, del ya configurado Castillo de Chapultepec y por supuesto del lago y toda esta zona que actualmente lo conocemos como la zona de museos, pero evidentemente eso no estaba configurado urbanamente hablando, no tenía esa connotación. En esta imagen se da esa misma bifurcación de los ríos, de la calzada de los Morales, etcétera, y se forma esta triangulación de terreno que desde muy tempranos momentos del bosque de Chapultepec ya tenía sugeridas estos andadores
andadores que estarían, pues, digamos que recorriendo casi la totalidad de dicho predio. Esto es porque aquí, y además claramente lo indica el plano, se practicaba el polo, se daba la equitación, donde se encuentra el Auditorio Nacional, ahí se daban esos ejercicios de equitación, y claramente los terrenos eran adecuados para hacer algún tipo de paseo a caballo, entendiendo de que el piso, o bueno, el nivel es como muy plano. Y bueno, de este plano que también está en la planoteca Orozco y Berra, de ahí salió, encontramos otro ya de 1910, donde la extensión de la ciudad ya tiene un importante trazo en su sector poniente al respecto de la configuración de bosque de Chapultepec. Sigue estando la configuración del uso de color en el caso de donde hay agua, y podríamos ver que en este caso, pues bueno, el Río de los Morales, actualmente avenida eh, Campos Elíseos, ahí en Polanco, pues bueno, se encontraría básicamente delimitando hacia el norte. Esto me salió medio feíto, pero bueno, ya en fin, ni modo, no me quedó tan bien la imagen. Vamos a continuarnos, porque en ese sector, ya si nos vamos a la fotografía más o menos aérea, podemos ver que aquí estaría el río, cómo se intersectaría con esta ya conocida como Colonia Anzures, en fin, la zona norte del bosque de Chapultepec tendría esta extensión completamente libre. En realidad solamente habría en el costado derecho, aquí la imagen lamentablemente no me salió tan buena, pero aquí sí, habría una pequeña infraestructura en la zona más poniente de este pequeño, digamos, rincón del bosque, y estaría confinado a apenas unas ciertas estructuras muy pequeñas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que habrían tomado estos terrenos para tener una serie de bodegas y espacios un tanto de esparcimientos, aprovechando la zona que estaba en despoblado. La otra zona es donde se encuentra el Museo Tamayo, y recordemos que incluso hasta un proyecto de Luis Barragán hubo ahí en ese territorio. Es decir, siempre había como una cierta idea de poder, de cómo ocupar estos territorios que al final no se tuvieron muy en claro y no iban avanzando, o avanzaron diferente al respecto de lo que se encuentra alrededor. Me refiero al bosque de Chapultepec, o aquí al Campo Marte, que después se convirtió en el Auditorio Nacional, o propiamente la consolidación de la colonia Polanco de manos de José Luis Cuevas Pietrasanta, también profesor de Pedro Ramírez Vázquez, además su gran profesor. En fin, que en la vista un poco aérea se podría ver pues esta cualidad de terreno ocupado, decía yo, por el SCOP, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no del SCOP, era de Obras Públicas. Pero bueno, así básicamente pasa el tiempo. Importante destacar de que además de los senderos ya mencionados, habría una pequeña calle que divide una parte del terreno. Esa es la actual avenida Gandhi, que aún no adoptaba ese nombre en esa época, pero en fin, esta pequeña calle que daría digamos, pues comunicaría a ese sector del bosque. La conocida Avenida de las Grutas, o calle de la Gruta, sería el nombre asignado hacia esta pequeña calle, que además así más o menos al estado actual vemos que la calle sigue teniendo ese mismo nombre. Vemos que se sigue manteniendo las circulaciones. En realidad no ha cambiado mucho, que digamos, esta configuración, ni siquiera el trazo del antiguo río, aquí los Campos Elíseos, el circuito interior de la antigua avenida Verónica, y pues por no decir de la extensión de la avenida Central, ahora conocida como Avenida de la Reforma, que vendría a consolidar la zona de museos, que aquí ya se ven básicamente configurados en esta imagen contemporánea de la zona, con el Rufino Tamayo, con el Museo de Arte Moderno, en fin. Eh, Así era el aspecto del cruce de esta avenida central, o avenida de la Reforma, y la calle de la Gruta, es decir, en este pequeño punto. En este pequeño punto había una zona bastante arbolada, y esta era la visual que tenía. Una vez que uno entraba, pues bueno, prácticamente ahí estaban los terrenos de la Secretaría de Comunicaciones. Esto al día de hoy así es como lo vemos, ya con el museo implantado, con el conocido monolito de Tlaloc,
popularmente conocido Monolito de Tlaloc, justamente como el acceso. Y tiene toda una explicación urbana o una sugerencia urbana bastante importante, de la cual de las primeras decisiones, desde mi perspectiva, muy positivas del museo, y es el no generar una fachada frontal hacia la Avenida de la Reforma, no generar una plaza principal, fundamentalmente porque hubiese sido necesario echar abajo una buena parte de los árboles, por un lado, pero por el otro lado, el aspecto puramente urbano de accesibilidad al museo. Si se hubiese optado por un partido arquitectónico en donde el museo tuviese una plaza hacia la avenida, hubiese generado que tanto las bahías de estacionamiento, de abordaje, de autobuses, de grupos o la accesibilidad propia del museo podría eventualmente saturar la avenida Paseo de la Reforma, que además es una avenida claramente saturada en horas, en horas hábiles, digamos, de días hábiles también, ¿no? En fin, que en este punto se daría el acceso a la decisión de Pedro Ramírez de remeter el museo, cambiar la dirección del acceso principal con una fachada poniente en la cual genera una nueva plaza, con dos accesos propiamente delimitados, urbanamente delimitados, pero no arquitectónicamente exuberantes para su lectura. Es decir, el acceso de los automóviles seguirá siendo esta misma calle, casi en su mismo estado de como se encontraba originalmente, y por supuesto la parte peatonal tendría un carácter parecido. Si nos seguimos por la Avenida de las Grutas y siguiendo este recorrido y llegáramos en automóvil, notaríamos inmediatamente de que existe esta plaza, que es una plaza reconfigurada, es una plaza que completamente cumple una función de, además de dar un techo, una techumbre a toda el área de abordaje o descenso de autobuses, permitiría también al mismo tiempo juntar las dos circulaciones, la gente que llega en automóvil, la gente que llega de forma peatonal, para formar este punto de encuentro conocido como la plaza, una plaza a manera vestibular del museo. Eh, Podemos ver que la altura es de 3,80, que además hay un letrero que lo marca y aparentemente nunca le dan lectura al letrero porque ya vemos que hay, ha habido ciertos accidentes que han lastimosamente dañado parte de esa fachada, pero nos anuncia y nos limita a los 3,80, consideración bastante amable para la altura de los automóviles, para eso es que fue diseñado, y en este punto de un costado donde estaría un acceso al museo, que aquí vemos las puertas de dicho acceso, el MNA sería el Museo Nacional de Antropología, sería un acceso para personajes, digamos que ilustres o distinguidos, pero más que eso, para personajes, un acceso al museo, para personas que no necesariamente tuviesen que tener contacto con el resto del público, es decir, invitados diplomáticos o invitados políticos, jefes de Estado, claramente estrellas que puedan generar toda una conmoción, digamos, social con su presencia. El museo guarda esta sutil servicio, digámoslo así, de poder generar una entrada, cosa más, digamos, secundaria al museo. También estaba diseñado o también pudo haber funcionado para que los grupos entraran directamente al museo ahí y se brincaran a la plaza. Sin embargo, el espectáculo de la plaza y el acceso por este enmarcamiento de la plaza es muy importante y muy relevante. Hacia el otro lado podemos ver una fuente que estaría dándonos esta bienvenida apenas desciendas de tu automóvil o del autobús, y unos contemporáneos lockers que funcionan para cubrir a manera complementaria esta área, haciéndolo muchísimo más funcional, más dinámica para los grupos que sabemos que requieren un espacio pues para formarse, para pasar lista, para toda suerte de organización necesaria que las escuelas pues pudiesen requerir para ordenar a los chicos que visitarían de manera didáctica el museo. Basta decir que es una estructura de acero muy potente, que apenas tiene unos cuantos apoyos. Otros elementos distinguibles será el colocar esta piedra volcánica negra como si fuera una referencia muy directa a generar este ambiente de penumbra, de no hacer que el espacio sea como muy iluminado en términos de jerarquía,
Y también un espacio que no requiere plafón, donde es claramente, está evidente su estructura, que no requiere más que mostrar más que lo que sencillamente es. Y uno puede dar lectura a las dimensiones de la plaza y a su estructura y al uso impecable de esa sección de acero que no era muy común. Ahí, algo está raro aquí, me está haciendo un eco, pero me distrajo. Disculpen ustedes. Y que claramente no ocupan un plafón, es decir, que está completamente en su naturalidad de ser un espacio de circulación, no un espacio residual, pero es un espacio de circulación necesario, muy grande, del tamaño de la monumentalidad de este edificio, donde el predio de 79.700 metros cuadrados, pues te implica un poco estas dimensiones de del tamaño del inmueble. Hay una escalinata que se incorporaría a la plaza y digamos que en el descanso de dicha escalera, de forma contemporánea, se pudo colocar esa memoria del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, el autor arquitecto de este edificio, que habría dejado un patronato, habría dejado esta memoria ahí muy evidente y a la vista de todos. Pocas veces se deja una memoria ya con un busto o se le da esa alegoría, pero habla un poco del reflejo del cariño que se le tiene al edificio y al proyecto y por supuesto que su autor no fue cosa menor, fue que generó claramente una potente resonancia arquitectónica en la historia de la arquitectura en México en el siglo XX, y estamos ahora en el año de 1964 para cuando este museo habría emergido. Al dar la vuelta, esta escalinata pues ya nos anuncia justamente esta privilegiada o muy apuntada acceso al edificio, donde el frontispicio de mármol blanco con el escudo nacional labrado, pues claramente te da esta potente señal de que ese es el espíritu nacional con el que fue gestado el proyecto y por supuesto el orgullo de decir que es el Museo de Antropología. Esta unión de secuencias entre la fuente con el letrero de Museo Nacional de Antropología en la fuente, con el frontispicio al fondo y claramente ahí asoma un poco hasta el paraguas, es una secuencia que vas descubriendo conforme vas avanzando. La idea de no hacerlo de forma frontal, sino tener que desviarse, el hecho de gozar de ciertas jardineras, más bien de lograr que todos los parapetos que confinan la plaza se convierten en bancas, que hay una serie de arbustos que te permiten de gozar de una buena sombra. Es muy rico el espacio en términos de entender que ese es el punto de encuentro, ese es el punto donde urbanamente te quedas de ver con tu amistad para ingresar al museo. Aquí es un punto importante de esta transición dentro de la secuencia del museo. Eh, por el otro lado, llegando sobre la avenida como peatón, pues te encontrarás esta plaza que no tiene, decía yo, no tiene mayores alardes arquitectónicos como para hacerlo como muy evidente. Sencillamente tú te ingresas, te pierdas un poco en el espacio y vas descubriendo la plaza y vas ingresando al edificio. Eso es una virtud y que claramente de forma contemporánea el tema de los puestos ambulantes con toda suerte de vendimias para la gente que necesita comprar desde una botella de agua hasta alimentarse un poco, o por no decirlo, a mí me da mucha risa que existe un puesto que es el puesto Museo de Antropología, con esta idiosincrasia mexicana que me parece no solamente simpática, sino propia, digámoslo, y que claramente siempre queda fuera del programa arquitectónico. En fin, que una vez que has cruzado la suerte de puestos y de vendimias y de todo tipo de posibilidades para la venta, pues el ingreso a la plaza de forma peatonal se intersecta, decía yo, que en este punto, donde de regreso, además del frontispicio de mármol blanco, es ese mismo mármol que se refleja en el piso con un cambio de nivel que hace que los ojos se entrecierren claramente por la inclemencia solar, te da esa transición de una experiencia del usuario que irremediablemente al subir un escalón tendrá que bajar la vista, que la horizontalidad del ventanal que divide el acceso principal asoma un poco la parte del museo y son conceptos importantes dentro del proyecto del arquitecto. No es fortuito el hecho de que los muros sean así de altos,
no es fortuito de que sea la prevalencia del muro respecto del vano, y mucho menos la decisión de la materialidad del museo para que tú tengas este cambio de transición entre la piedra negra que no te resulta, digamos, molesta hacia la vista o hacia la inclemencia solar, y después ese cambio de piso. Ahora, si nos alejamos un poco, podemos ver lo que nunca vemos. Es decir, a esta altura el museo cobra otro matiz, del cual no necesariamente podría ser el mejor. La vista de dron no le favorece este proyecto, porque claramente su concepción está fincada en las secuencias de una persona caminando. Y en fin, antes de entrar, antes de meternos en toda la materia de lo que ahí se exhibe hacia el interior y poder hablar de los aproximadamente 45,000 metros cuadrados que tiene el inmueble, pues tenemos que dar un paso atrás, es decir, de dónde sale, porque este museo no es un museo contemporáneo en términos de la arquitectura que ha logrado llegar a un punto que la humanidad ocupa espacios contenedores, edificios llamados museos, que a su vez son meramente una envoltura en la cual todo el interior es cambiante, es dinámico, con fines de divulgación, con fines didácticos, educativos, sin lugar a dudas, de exhibición, pero que cada vez los museos van tomando otro carácter, otro matiz en esta época. Este museo no lo es. Este museo tenía un acervo, y ese es el motor y ese es el eje principal del cual se rotó todas las ideas y todo el presupuesto y todas las obras alrededor del museo. Y esto inicia en Moneda número 13, la calle de Moneda número 13, que en 1865, así básicamente podríamos decirlo, que Maximiliano de Habsburgo habría decidido que toda esta suerte de piezas que estaban regadas por la Ciudad de México, algunas, como en el caso de la Piedra del Sol, empotradas en la torre poniente de la Catedral Metropolitana, o algunas otras piezas alojadas en otros edificios, destina Maximiliano la orden de que el edificio de Moneda número 13 se pueda acondicionar para poder solamente agrupar y guardar las piezas de ese pasado mesoamericano. Ya habría habido una serie de descubrimientos algunos años antes, como el descubrimiento del Acuatlicue o del calendario propiamente el siglo anterior, en 1790, pero no se tenía una idea y no había quien explicara dichas piezas, solamente se tenían y hablaban de un pasado, sí, claro, pero no había quien pudiese dar una cierta fe al respecto. En fin, que en ese sentido se movió y se colocó en Moneda número 13, donde fue tan famoso como que hasta el presidente Porfirio Díaz, algunos años después, habría sido parte de este orgullo nacional mostrar las piezas. ¿Dónde se encuentra Moneda 13? Pues se encuentra dentro del Palacio Nacional, en uno de los extremos de la que es la calle de Moneda, No nos va a jalar digamos. mucho. Ay, ay, ay. Bueno, si alguien tiene el micrófono prendido, que haga favor de apagarlo. Yo no lo voy a apagar porque soy el que estoy hablando, pero bueno, muchas gracias. Les decía que Moneda 3 se encuentra dentro del Palacio Nacional y que es un edificio, un inmueble que gozará de un patio central y una serie de crucías alrededor de dicho inmueble. Esta calle de Moneda, que además es la primera calle trazada en la Ciudad de México, tendría un remate que habría sido, digamos, una disposición para colocar la antigua Academia de San Carlos. Aquí estudiaban todos los arquitectos. Aquí es donde Pedro Ramírez Vázquez estudiaba y que irremediablemente caminaba por esta calle y cada día tenía contacto con este edificio. Pedro Ramírez Vázquez y muchos arquitectos hablan que parte de los ejercicios de las clases de composición o de dibujo las daban justamente en la calle en el edificio de Moneda 13 para tener práctica, digamos que con el dibujo, pero también documentando propiamente ese acervo que tenía más una apreciación artística que una apreciación completamente historiográfica. En fin, que esta comunión hizo que Pedro Ramírez, al cabo de algún tiempo y al conocer al que sería presidente de la República, Adolfo López Mateos, siendo amigos, habría externado Pedro Ramírez su gran idea de pensar que él como arquitecto podría aspirar en lugar de hacer una catedral metropolitana como una obra máxima de arquitectura para un aspirante arquitecto, el aspirar a hacer un museo de antropología que pudiese exhibir de forma adecuada
todo este pasado mesoamericano y todo este valor que se tenía. Y esto a raíz de que se platicaba entre alumnos y se sabía que no estaban bien exhibidas las piezas, que no había espacio para admirarlas o para dibujarlas, que no tenían una explicación profunda de dónde habían venido, pero encontraban una gran y una potencial riqueza dentro de lo artístico y patrimonial que le daban un valor importante. Aquí vemos la imagen de la fachada de dicho edificio y al fondo la Academia de San Carlos. Este edificio actualmente es un museo, el Museo de las Culturas Populares, y se puede visitar y se les sugiero que lo recorran si quieren ver un poco cómo eran dichos espacios, que más o menos así eran en cuanto al patio, donde se iban dando esta acumulación de, pues, bueno, de objetos, de esculturas, en este caso serpientes, y se empezaban a dar acumulaciones, ya sea por tamaño, por cierta importancia de la complejidad de lo esculpido, como en el caso aquí de la Coatlicue, que estaba apenas así depositada en dicho patio, ya sea los interiores, en algunas salas se daban esta serie de acumulaciones ya con una intuitiva ordenamiento a partir de repisones o de ciertas vitrinas que podrían ir reuniendo la diferenciación, un primer ordenamiento ya sea por cerámicas, por cromáticas, en fin, sin tanta explicación, apenas algunas cédulas, algunas explicaciones ahí mínimas de dónde se había encontrado y en qué año, y por supuesto la gente que operaba dicha bodega o dicho inmueble, pues no era la más erudita al respecto, temas que no se habían explorado aún. Eh, las agrupaciones por temáticas, por algunos elementos, no sé, collares, algunas esculturas de piedra, de cerámica, madera, de todo tipo. Y esto era el aspecto que se tenía. Ahora, también habría un punto de convergencia entre las culturas populares etnográficas que van configurando el país, porque la frontera de división entre la llegada de los españoles y la reconversión hacia el cristianismo a veces es muy difusa. Y cuando uno explora todos los grupos étnicos del país, hay unos que ni siquiera les ha pasado este occidentalismo por encima, de tal modo de que dicha frontera o dicha delimitación era muy compleja de establecer y ya desde el edificio de monedas se venían agrupando una serie de espacios destinados a la explicación de esta multiculturalidad del país, que es muy, muy complicada y muy extensa y muy rica y muy variada. Sin embargo, por este primer empeño de categorizar, de almacenar y de organizar, pues bueno, se tenía una cierto orden dentro de lo que podían. En fin, la sala principal es esta, que aquí vemos, donde ya tenían una serie de números, unas explicaciones ahí no tan densas, son buenas las fotografías. En fin, la Coatlicue, que ya se sabía un poco más sobre el tema, se buscaba que tuviese mejores condiciones. Aparece al poco tiempo un proyecto que estamos mirando aquí, con la idea del ingeniero Arturo Pani, que él habría propuesto utilizar el Palacio de Iturbide en la calle de Madero, bueno, antiguamente era la calle de San Francisco, o de Plateros, no lo recuerdo bien. Eh, Ahí había proponido reconvertir el edificio, haciendo apenas algunos ajustes, pero aprovechando el entrepiso de doble altura de la planta baja como una cualidad espacial para poder albergar las piezas. Se habría hecho este anteproyecto invitando y buscando la mano de Carlos Obregón Santacilia, quien habría hecho esta propuesta de colocar una nueva cubierta, de dar una cierta idea de hacer el Museo Nacional de Antropología, que claramente no se llevó a cabo, no se pudo concretar. Al poco tiempo es que estamos hablando de los años prácticamente que 30. Es decir, este es un proyecto que Pedro Ramírez Vázquez conocía, porque claramente Carlos Obregón habría sido desde su profesor, como que todos los proyectos no es que fueran tampoco un enigma en esa época. Era una comunidad arquitectónica bastante pequeña en los años 30, donde Pedro Ramírez además era un alumno estudiante. Y es momento de hablar de Pedro Ramírez Vázquez, que habría nacido en 1919, lamentablemente fallecido en 2013, en la misma fecha. Un Pedro Ramírez Vázquez que sin que sea
meritorio de esta plática ahondar en su producción, en su vasta vida, que es fascinante estudiarlo desde muchas perspectivas, no solamente lo arquitectónico, sí decir que es el de los grandes pilares o arquitectos del siglo XX en México. No nada más es una frase repetida de otros libros, sino que su obra entendida desde la perspectiva del gran creador, del arquitecto organizador, del que podía disponer del poder para el uso de mejores espacios, el que tenía una visión estratégica de cómo hacer espacios que pudiesen ayudar al país a un crecimiento en todo sentido, desde la educación, pasando por el esparcimiento y por no decir en la vivienda, tuvo muchos éxitos en ese sentido y es el gran arquitecto que me gusta mucho, que su síntesis como caricatura es el hombre con una escuadra que tiene el trazo en la mano y que claramente tiene los planos de ser de ser el maestro que va a decir por dónde se hagan las cosas. Pedro Ramírez Vázquez, pues bueno, que habría estudiado en la Facultad de Arquitectura, ya lo mencionaba, ya en San Carlos. Aquí lo vemos ahí, ese jovenzuelo. Su padre era un muy reconocido librero, es decir, tenía una tienda de libros antiguos y desde muy temprano tuvo una potente educación y un vínculo muy directo con los libros desde muy temprana edad. Sus hermanos y su familia, una familia prácticamente de abogados a la cual Pedro Ramírez dice que cambia el giro él pudo haber sido abogado, pero cambia el giro, digamos, de esas intenciones a partir de su contacto con el arte y con ciertos personajes que en su vida académica lo orillaron a otros senderos. Ya en la facultad habría conocido a este personaje, José Luis Cuevas Pietrasanta, el gran urbanista, el que habría hecho la colonia Condesa, el que habría hecho bueno, Polanco, por citar algunos de sus diversos trabajos, el gran urbanista que daba clases en la facultad y que invita a Pedro Ramírez Vázquez a ser profesor, ayudante de su materia, lo orilla un poco, lo empapa de esta vocación urbanista y logrando que la tesis de titulación de Pedro Ramírez, que aquí vemos del lado izquierdo, sea ni más ni menos una tesis de un estudio urbanístico de Ciudad Guzmán allá, la cual te habla un poco de esos linderos. Y eso es interesantísimo porque el museo claramente tiene una lectura de un microurbanismo y desde esa perspectiva el museo adquiere otra proporción en términos funcionales y que claramente lo explica en su formación profundamente urbana. Y ese urbanismo aplicado en la arquitectura resultó muy favorable en sus proyectos, pero también con una frase repetida por el mismo Cuevas Pietrasanta, que hablaba de que el poder sin urbanismo, es decir, un urbanismo sin poder, pues no servía para nada. Habría que tener esas dos vertientes. El urbanismo te permitía que el poder pudiese ser los macros proyectos para traducirlos en una mejoría para las ciudades. Esos términos son así. Al poco tiempo, siendo profesor, muy joven, recién egresado, conocería a la que fuese su mujer toda su vida, Olga Campuzano Fernández, de la cual destaco que su hermano, su hermano Jorge, su cuñado Jorge Campuzano, se habría convertido, pues no solamente en un gran colaborador de la oficina de Pedro Ramírez, sino que para este museo es una de las piezas claves de la construcción, y por eso vale la pena entender este vínculo que hubo. Y por el otro lado, el otro autor que ya decía la anécdota del que fuera presidente, Adolfo López Mateos, que cuando toma la presidencia, sabemos esta anécdota de que en el saludo que le da Pedro Ramírez al presidente, el nuevo presidente entrante le dijo al respecto de sus conocidas ideas de querer hacer el Museo de Antropología, le habría dicho, pues arquitecto, se nos va a hacer el museíto. Y con esta clara alusión muy de una época del pasado, pues bueno, se habría gestado ya una idea muy frontal de que el museo iba a existir. Y la otra condición importante era el otro personaje que aquí lo vemos, Jaime Torres Bodet, que habría sido este escritor, poeta, este hombre culto, este hombre de visión, este hombre con un panorama completamente de entendimiento que la educación sería el motor que cambie el país, de la mano del presidente López Mateos en ese periodo del año del 58 al 64, hacen este plan de educación que desfoga a ciertos proyectos de infraestructura
para la educación conocidos como museos. Museo del Caracol, Museo de la Ciudad del México, Museo de Arte Moderno, Museo de Antropología, en fin, todos esos museos fronterizos como el de Ciudad Juárez o como, no me voy a meter ya en tanto, pero que este era un plan, o sea, había una planeación, había una mente maestra que pensaba que ese era el camino que debería de tomar el país. En fin, el otro punto, digamos que esos son los autores del edificio, el otro punto a considerar importante es la presencia de este complejo que aquí vemos apenas el predio, conocido como Nonualco Tlatelolco, y que desde el año 58 y particularmente ya para el 52 se estaría inaugurando y consolidando este proyecto de Mario Pani Darqui, que habría culminado con Tlatelolco. Tlatelolco sería este edificio, este conjunto importantísimo, del cual sobre todo nos toca en este tema por la presencia de la participación de Pedro Ramírez Vázquez con dos edificios, el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que aquí vemos también en Mall Blanco, y el acondicionamiento del Museo del Tecpan, que no se alcanza a ver aquí, pero eran las participaciones de Pedro Ramírez, que los da aproximadamente entre los 60, 60, 62 aproximadamente. El gran tema es de que cuando se va dando esta obra, van surgiendo la importancia y los descubrimientos y las exploraciones en Tlatelolco. Cualquiera podría pensar que la presencia del museo debió de haber estado en este sitio, dado los recientes descubrimientos, dado la magnitud del proyecto, dado el vínculo, insisto, directo hacia la ruina arqueológica, cosa que no es así ejecutado. Se ve la mano del conjunto de mentes que deciden hacer este enroque, ¿no? De pensar en que el Museo de Antropología mejor está en la zona de museos de Chapultepec y que el edificio de Relaciones Exteriores se encuentre en la posición donde finalmente se construyó. Es decir, es aquí el uso del poder para dar las mejores decisiones. ¿Y por qué mejores decisiones? Porque claramente fue mejor cohesionar ese sector de museos que haber alojado un museo de antropología que hubiera estado bueno, la condicionante del espacio en Tlatelolco hubiera sido pues un problema no fácil de abatir. Yo también considero que si se hubiese considerado explicar de una forma más potente Tlatelolco, el museo se hubiera concebido de otra forma. Y ahí viene parte de esta gran idea del museo, de cómo lo vas a analizar el museo, porque claramente el edificio tendrá unas connotaciones a partir de lo que tenía, no de lo que aspiraría tener la arqueología para explicar el pasado mesoamericano. Y habría que entender esa frontera porque es difícil a veces entenderla. En fin, de regreso a la secuencia, aquí vemos justamente a Pedro Ramírez Vázquez con Jorge Campuzano, me parece, y bueno, la meta era muy complicada. 19 meses para que el 19 de septiembre del año de 1964, a las 9 de la mañana, se cortara el listón y se pudiese inaugurar el edificio como una meta impuesta por el presidente, que era el cliente, y que Pedro Ramírez acepta de buena gana, dejando un primer momento para el proyecto. Y el proyecto, aquí lo vemos, que ya se habría configurado a partir de un patio central, que todos más o menos conocemos, una serie de crujías, dos de ellas alargadas, que van con confinar el espacio en el sector norte y sur, y después el fondo con la sala mexica, que vendría a terminar de configurar este rectángulo de patio, y una zona frontal destinada a los servicios del museo, al vestíbulo, etcétera, que estaría, digamos que cerrando este cuadrángulo. Este proyecto, conceptualmente hablando, que es el adoptado, habría tenido esta idea de estar a su vez cubierto por un paraguas, que en un momento me referiré a él. El proyecto también surge, no como lo vemos así, claramente, surge a partir de una serie de análisis muy potentes que habría hecho en conjunto Pedro Ramírez con Jorge Campuzano, con su esposa Olga, que se habrían ido de viaje a diversas latitudes para poder analizar los mejores museos de la época, pero para entender no las virtudes, sino entender cuáles eran los errores y los mejores aciertos para un poco replicar
replicarlos, pero también no cometer los mismos errores. Y así fue como que Pedro Ramírez se ocupó de la parte de museografía y de circulaciones, era lo que más observaba, como Jorge Campuzano, que estaba más metido en el tema de las mejores innovaciones tecnológicas de temperatura, de controles, de vigilancia, etcétera, etcétera, que era básicamente el rubro en el cual iba a participar, y entre todos, estoy omitiendo otros nombres, como ese Ricardo de Robina, por ejemplo, que también habría hecho esa serie de viajes, dieron pie a que pasara de los 19 meses, pasara un tiempo en el cual primero se dedicaron en planear concienzudamente dos elementos: cómo era el edificio y sobre todo cómo era la museografía, o sea, qué se iba a exhibir, porque no solamente es una pieza arquitectónica, estamos hablando de un edificio que su contenido tiene que ser expuesto, y de ahí tomar las decisiones de si el museo es un edificio que va a educar al visitante o que va a exhibir las piezas, y sobre todo las limitantes de qué es lo que vas a exhibir. En fin, para los aspectos arquitectónicos se lo tomaron no a la ligera, pero las referencias, sin hacer una caricatura de Mesoamérica, tomaron lo que ya estaba construido. Y el modelo del cuadrángulo de las monjas de Uxmal, que aquí los vemos, lo toman prácticamente al pie de la letra, al entendido de pues una primer planta que está completamente lisa, donde con este acabado y acomodo del material que da este aspecto, el entendido de esta monumentalidad horizontal, que está confinada por un remate a manera de friso que oculta el sistema constructivo en el caso del edificio maya, pero que se configura a partir de una moldura superior y una inferior, y en el interludio pues sucede toda suerte de ornamentos que claramente cuando los vemos aplicados en el museo se hacían estas referencias de retomar la proporción ya probada que funcionaba y que era monumental y que tiene mucho valor y mucha belleza aplicada al museo, que aquí lo vemos en el corte de perfil, cómo se comportaría. Esto claramente en el museo aquí lo vemos reflejado, claramente de forma abstracta, tanto la celosía como el paramento de las fachadas interiores tienen esta alusión a las molduras del cuadrángulo de las monjas, y su proporción no falla. Y como no falla y está probada, pues bueno, se podría replicar sin que te sintieras en el cuadrángulo de las monjas y sin que sientas que es un museo maya, tendría esta referencia de utilizar propiamente la buena arquitectura maya ejecutada en el sureste mexicano. Aquí la imagen por todos conocidas y muy famosas del paraguas, cómo configura el espacio, donde también habría otra referencia muy importante de recuperar el aspecto de cómo era el espacio lacustre de de la cuenca del Valle de México. Lo que no puedes explicar nunca, que esto era un lago y que se configuraba de una cierta forma, que eran aguas quietas, que no tenían circulación, que tenían ciertas vegetaciones, pues claramente están expuestas en este estanque, y que a su vez también ayudaría a dividir digamos que parte de las circulaciones del museo, partiéndolo, digamos, en dos a partir de un eje invisible que de forma simétrica configura el patio y el edificio. Desde esa perspectiva es bastante claro. Vemos al fondo el gran vitral del edificio, del vestíbulo y de los servicios que sería el acceso principal al museo. Eh, y de ahí se derivaría esta idea del paraguas, el paraguas como el articulador entre cada uno de los espacios, donde fue muy sencillo, en palabras de Pedro Ramírez, que habría pensado, y aquí lo vemos en maqueta, mostrando el proyecto, casi que quitando el paraguas con su mano, diciendo de que el edificio o el museo, para poderlo lograr en 19 meses y llegar a la meta, pues podría dividirlo en 19, 22 propiamente, en 22 pequeños museos que se convertirían en realidad en 10 salas, 10 salas en planta baja que se podrían ver reflejadas en la planta alta, y que si lo tomamos por secciones prácticamente son 10 salas, para lo cual generar todo un equipo dividido en pensar en organizar 10 equipos que hicieran 10 museos pequeñitos, y lo digo entrecomillado, entre comillas, y que entre todos esos pequeños museos se articulen y formen un solo museo.
logrando que cada unidad o cada pequeño museo tuviese su equipo bien establecido de asesores museográficos, de gente que se dedicaban solamente a las vitrinas, de técnicos, por supuesto de carpinteros, de albañiles. Todas las cuadrillas no iban a participar más que en pequeñas unidades, que cada uno tendría un responsable, y después se irían turnando en planta baja y planta alta, teniendo en planta baja a Mario Vázquez como el responsable de todo lo que ocupaba la planta baja, o Alfonso Soto Osoria en la planta alta, para así ir controlando en esta forma piramidal todos los avances del edificio. Y esa concepción de que son pequeños edificios que estarían unidos alrededor de un patio, surgió en el momento del proyecto, decir, oye, pero si los colocas como muy sueltos, lo que va a suceder es que cuando mojes, cuando esté lloviendo, te mojes para ir circulando entre una sala y la otra. De ahí a la idea casi infantil, a manera casi de broma o posmodernista, como lo quieran ver, de un Pedro Ramírez, de decir de que pues para cubrirte la lluvia y del sol, pues con un paraguas era necesario, y de ahí a tomar la idea y el concepto de un gigantesco paraguas que pudiese hacer las veces de resguardar a las personas que estuviesen entrando y saliendo en las salas. No solamente la concepción de las salas de forma individual se hicieron y se ejecutaron con esta idea para poder abatir tiempos y poder todos al mismo tiempo trabajar de forma más eficiente, sino que en esencia cada sala podría sugerir al visitante que no necesariamente tienes que recorrerlas todas, sino que puedes ir de sala en sala y ir entrando al edificio, ya sea desde el patio entrar al edificio y salir a los jardines y regresar, y tú decidir qué sala ver, y también decidir en qué momento hacer un descanso, entendiendo de que el edificio de 10 salas en planta baja se convertiría en 22 salas, estas divididas en salas etnográficas en planta alta y claramente en planta baja la zona arqueológica. Y bajo ese concepto habría sido que en 1962 aproximadamente, en el Congreso Internacional de Americanistas, me parece que fue, Pedro Ramírez pudo presentar el gran plan para que en Chapultepec se hiciera el proyecto para el Museo Nacional de Antropología, que ya había sido previamente asignado de forma directa por de mano del presidente López Mateos y de Jaime Torres Bodet para su ejecución. Y en esos interludios aparece esta imagen que vemos aquí, que es una imagen del periódico de 1962, me parece que es del 8 de agosto, además, en donde en lugar de mostrar una maqueta con esta maqueta que ya mirábamos, y que claramente refleja cómo es el museo, muestra una imagen de una maqueta mostrando el interior, mostrando un interior con una museografía que estaría muy consensudamente analizada a partir de unas subdivisiones de un solo espacio, que a legua se puede entender como un espacio diáfano en cuanto a su estructura, es decir, que no ocupa unos muros de carga divisorios, que el espacio está completamente libre y que con toda libertad se podrían poner toda suerte de mamparas y de divisiones, logrando hacer una serie de recorridos en los visitantes alrededor de las esculturas, y que así puedan apreciar de mejor forma las esculturas y este patrimonio del cual disponíamos. Esto se traduce ya en el proyecto, donde en los dibujos axonométricos abundan las imágenes interiores como esta, donde por medio de rampas cambia la jerarquía de exhibición de ciertas piezas, donde todo está contenido en el mismo espacio, repito, con una concepción diáfana y con esas subdivisiones interiores. Esas son ya las láminas del proyecto, que en algunas variantes aparecían salas como esta, donde uno de los atlantes de Tula, que pieza muy importante que se tendría que exhibir en el museo, ocuparía no solamente por su peso estructural, sino una jerarquía especial en ciertas salas, en este caso, en algunos momentos pensando en salas radiales, para que todos los puntos visuales puedan converger hacia dicha pieza, pensando un poco quizá como la pieza del Miguel Ángel, del David de Miguel Ángel, donde tiene también esta ocupación en el espacio, y que claramente pues sugiere tener la presencia de ciertos domos. Esto que no se ejecutó, pero que estuvo explorado, donde se puede ver claramente en todos los croquis de Pedro Ramírez, donde las personas pues nos dan a las espaldas porque se están en constante movimiento, y es el microurbanismo del cual yo hablo, donde implica no la pieza de su acomodo, sino que diseña a partir de cómo caminan las personas. Y en ese sentido, la progresiva
elaboración de estudios al respecto de la museografía, llega ya a momentos como tener lumbreras, de perforaciones en el techo que al margen de las lumbreras nos habla de que desde el concepto y de técnicamente hablando hay una conciencia plena de entender que es un edificio completamente cerrado al exterior, que no puede, que la luz natural tiene que ser controlada para que el patrimonio no esté expuesto. De esa manera aparecerán estas, insisto, lumbreras para albergar ciertas piezas que claramente no tendrían ningún problema con encontrarse ubicadas al espacio exterior y que darían al espacio del museo en su interior pues una riqueza visual y también de secuencia, es decir, un edificio muchísimo más amable en términos de recorrido, que no sea tan cansado por la cantidad de información que ahí se pretendía colocar. Esta colocación de piezas eran unas sí, las que se encontraban alojadas en la calle de Moneda número 13, pero había toda suerte de descubrimientos y de bodegas y de piezas que estaban por todo el país y que en este plan, en el proyecto, van de la mano. El entendido de hacer una línea de tiempo con unas zonas en rojo donde se tiene que dar el máximo de movimiento de la mudanza de las piezas, que ya se sabe qué piezas son y cuánto pesan y cuánto miden, y eventualmente se pretende entender cómo se muestran, porque ahí después habría que debatir un poco el tema cronológico de exhibición de las culturas y por qué iniciar con una temática y terminar con la otra, porque el horizonte maya clásico, que claramente es de los más tempranos de ocupación en Mesoamérica, pues es aparentemente el final del recorrido del museo, cuando historiográficamente esa no es la forma de entender Mesoamérica. En fin, ya llegaremos a eso. De regreso a los croquis del proyecto y de las láminas y de los estudios, hacia el exterior, pues bueno, evidenciar el tema de tener un edificio de una envolvente muy cerrada hacia el exterior, y aquí en los estudios de la fachada, donde ya se tenía claramente que esa interrupción en el bloque geométrico del conjunto, esa interrupción de abocinada para un vestíbulo, funcionaría como el acceso principal, con una colosal cabeza olmeca, no tolteca, no olmeca, ahí colocada. Esta idea también la seguiría repitiendo en diferentes propuestas donde iban cambiando un poco la estética del recubrimiento, habría que tomar decisiones de qué material utilizar, pero ya hay consolidaciones como el frontispicio ya de mármol blanco, el elemento del águila, es decir, ya se tenía claro esos elementos que no parecen poca cosa, al poco tiempo se convertirían en la firma del arquitecto. Eh, por no decir claramente del espejo de agua, que además de dar esta interrupción, esta separación, hace que las personas no se acerquen hacia los muros, pero también logra que no haya rejas y hace que el edificio se despegue de la circulación del usuario, que aquí los vemos. Y esa separación hace que esta horizontalidad monumental, que nunca se pensó en un edificio ni de 3, ni de 5, ni de 8 niveles, siempre se concibió como un edificio de una gran altura, que se traduce en esto. Y finalmente ya podemos entrar al edificio, ya después de este paseo que di historiográfico. Y cuando, bueno, y antes de entrar, pues algunas fotografías de la manufactura, que es encantadora ver el trabajo tan fino que se habría realizado en dicho edificio. Esto casi como firma de autor, insisto y repito, lo vemos en diversos edificios. Aquí la otra mala perspectiva, que cuando apenas nos despegamos, pues ya no es tan atractivo ni tan potente el impacto que te da estando a nivel de piso con esta, pero bueno, las fotos también a veces también te revelan y te revelan unas ciertas informaciones que son importantes de poder entender, como el entender que los pretiles de dicha fachada, pues cómo juega el papel del acomodo de sus piezas, cómo fue manufacturado, ¿no? Y eso es bastante notable, por no decir de las instalaciones que en su aspecto ya más contemporáneo de aires acondicionados, pues bueno, se conforman de una buena manera, según esa foto. Decía yo que eso se convierte en su sello del arquitecto. Después, en la Cámara de Diputados, vemos que es prácticamente la misma esencia repetida. No solamente la idea del nacionalismo, sino esta configuración de hacer un hueco que haga una bocina que enmarque el acceso principal, es casi una idea de cómo tú explicas el Art Deco en términos
de jerarquías estilísticos, de cómo colocar ciertos elementos. Aquí en ese momento del posmodernismo mexicano, pues claramente de una forma geométrica, pero sobre todo esta monumentalidad que sería su firma, por no decir también del Museo del Templo Mayor, donde esta caligrafía de Pedro Ramírez ya es reconocible y que iniciaría antes del Museo de Antropología. Aquí lo vemos en este Museo de Ciudad Juárez, donde es prácticamente la misma esencia, o posteriormente ya en Suiza, donde también volvería a utilizar el mismo recurso como punto de partida de enfatizar el acceso principal a partir de todos sus proyectos, sobre todo los museográficos. En fin, de regreso, cuando tú cruzas este espectacular, diría yo, ventanal, apenas dividido por estos herrajes embutidos que apenas asoman estos postes para permitir la visual que pueda atravesar el edificio. El mármol blanco utilizado se comporta como una especie me gustaría decirlo, como un tapete, como un cambio de material muy potente que te anuncia ese espacio jerárquico. Hacia el centro, bueno, antes de llegar al centro, pues bueno, una celosía que va a configurar los espacios más elevados del edificio para poder generar este entramado de vacío hacia el interior del vestíbulo, entramado además que después repetiría en otras obras arquitectónicas, y que de regreso en el museo, pues bueno, estaría interrumpido por esta especie de cráter donde el mármol parece que está emergiendo del piso, donde este ya cuidado ya más exquisito de la división del cambio de materiales con el gran plafón, que claramente por sus dimensiones no hay otra forma de construirlo si no es más que con una estructura de acero, en fin, que será el vestíbulo que con su división de estas muy finas cancelerías de acero que estarán soportando estos gigantescos cristales, formará al mismo tiempo un templete para entender que dicho cráter es como una especie de tribuna que funcionaría para poder hablar hacia el espacio interior como manera de asamblea o al espacio ya interior del museo, como lo vemos, que el mármol apenas delimita justamente la jerarquía de esta especie de nicho, de tribuna o de gigantesco atril para las ceremonias de un pasado mexicano presidencialista, donde se requerían este tipo de tribunas para enarbolar esta idea de la patria. Y así responde esta monumentalidad que no se ve desde el exterior y que solo hasta que cruzas esa puerta te pierdes en esta idea. ¿De qué se trata? Bueno, se trata del espacio vacío, configurado al centro con decía yo, espacio a manera de tribuna, que es el techo de un pequeño auditorio, y que vemos que se construyó con una estructura de acero a manera de armados, que aquí los vemos, la foto es muy reveladora y la configuración del auditorio en concreto armado hacia el subsuelo, permitiendo esto que sus accesos sean laterales, y se desprendan una doble circulación, ya sea para la tribuna o para dicho auditorio. El trabajo de piedra, de mármol, es muy exquisito, es un diseño verdaderamente muy cuidado al detalle, en todos los tipos, cada ensamblaje, cada escalón, cada bloque de piedra, cada continuidad, cada torcedura tiene este cariño que se ve, y le digo cariño porque se puede ver el detalle llevado al extremo, mientras que otras áreas del edificio no es que no gozan de esta minuciosa idea de colocar pequeñas piezas para poder ir articulando cada uno de los momentos de esta especie de cráter, que en la parte ya frontal, aquí cruzamos la puerta y sería esta la tribuna muy presidenciable para dar discursos. Hacia los costados, antes de entrar hacia el patio, pues bueno, la parte de la sala de orientación, donde es el resumen propiamente del museo, donde de una forma además muy singular, un mini auditorio que funciona para poder prácticamente ir introduciendo a las personas, voy quitando, bajándole un poco el volumen. Voy a dar una introducción de cada una de sus salas, porque de ser tan complejo y de entender que habrá personas que ni siquiera hablen el idioma español, lograr que una sala poder dar un resumen de qué es lo que se exhibe en el museo. Esto ahora nos resulta un tanto anacrónico en términos de que tenemos la accesibilidad a un internet que nos resuelve la vida
de forma de explicación, pero en su momento, y yo lo recuerdo desde mi más temprana infancia, que resultaba un espectáculo no menor ver que en la oscuridad había movimiento y aparecían y desaparecían no solamente pirámides, sino imágenes, o de repente habría como escenas de lo que no podíamos ver y a mí me gustaba mucho porque esta parte introductoria me hacía entender casi que ya no era tanto como que te tenías que esforzar por entender al interior del museo, que probablemente eso también ayude a cumplir esa función de que te relajes y puedas tener otro tipo de apreciación hacia la pieza. No lo sé. Lo que sí lo sé es de que ese edificio pues, es un edificio dentro del edificio y con estos motivos así fue ejecutado. En fin, que si salimos desde el vestíbulo, tendremos el complemento de las salas con al fondo del lado norte, la sala del auditorio y la sala de usos temporales, y en la parte superior, este concepto del edificio escuela, donde se destinaron espacios para aulas y para una biblioteca muy bastante nutrida en su interior. La biblioteca Doctor Eusebio Dávalos Hurtados, que en 1970 se le asignó este nombre y que, bueno, antes de ir a ella, solo decirles de que, bueno, vámonos primero por el sector de las salas de usos temporales y del auditorio, que el auditorio llamado Jaime Torres Bodet, que además podemos ver su pintura en el acceso y que tendrá este aspecto. El auditorio de buen tamaño, ocupando la altura total del edificio, para presentaciones de libros, para ciertos eventos, para conferencias, para poder entender que el edificio es, insisto, que era un edificio escuela, donde en las aulas que estarían en la parte superior de esta parte del museo, también se pudiera dar esta interacción con el visitante a manera de exhibir los estudios más profundos de ciertas culturas. De regreso hacia el vestíbulo, pues vemos que es un área que está dividida en lo material por acabados en parquet, mientras que el vestíbulo se comporta como, es como conducente toda esta alfombra de mármol que prácticamente ocupa todo el espacio, por no decir del plafón que también tendrá dichas cualidades. Decía yo que en estos recovecos se encuentra un par de escaleras que nos conducen propiamente hacia la parte superior donde estarían las aulas y la biblioteca. La biblioteca que decíamos, la doctora Eusebio Dávalos Hurtado, que aquí vemos las imágenes, recientemente ha sido restaurada y vale la pena solamente la biblioteca por sí misma, de los cuales estamos hablando, y parece mentira, de una biblioteca de 400,000 volúmenes, de los cuales y casi nadie sabe que alberga alrededor de 105 códices originales. Siempre pensamos que los códices están en otros lados del planeta. Gozamos de 105 códices en este espacio. Obviamente tienen sus resguardos necesarios por seguridad, pero en fin, al parejo también gozamos de 89 copias de códices, de tal modo que el acervo que aquí se guarda es realmente potente. De regreso a lo arquitectónico, destaca la presencia de la celosía, que permitía que estos espacios de educación no se interfirieran visualmente con el espacio del vestíbulo. Propiamente esa era la función. En fin, que les decía que hace poco fue restaurado, está abierto al público de lunes a viernes y realmente es un gran acervo donde tú puedes entrar y hacer todo tipo de consultas con gente que además es muy amable y recomiendo mucho asomarse donde nunca uno se asoma en el museo. Así más o menos se comportan dichos espacios y pues con algunos visuales hacia el bosque de esta naturaleza que parece que estás en otro edificio completamente distinto. De regreso al vestíbulo y por no dejar pasar las escalinatas y antes de prácticamente ya para llegar al acceso en uno de los costados al lado de la taquilla, pues propiamente habría que remontarnos, alejarnos un poco y entender que apenas hemos hablado de este sector del edificio y que hay una parte que a mí me gusta mucho mencionar, que es que en este punto, antes de entrar hacia las salas, que ya medianamente hablé de que van, decir que hay una parte de un subsuelo. Y de dicho subsuelo, pues vamos a verlo a partir de un momento. Esto que vemos aquí de la planta y que ha sido publicado en infinidad de ocasiones y que prácticamente explica un poco cómo se dan los accesos hacia las salas en planta baja, están configurados y parece mentira y se agradece mucho en realidad que a la entrada del museo te dan esta hojita que ahora vemos en pantalla, aquí la tengo conmigo, es la que tú tomas y que viene explicado a todas las salas. Lo hacen de una forma impecable en realidad. Tiene esa síntesis en la actualidad
de poder condensar en apenas una hojita todas las salas, cosa que parece interminable porque realmente es un universo, pero tiene una cierta explicación. O te vas a planta baja o planta alta. Gran material que puedes adquirir de forma libre cuando tú accedes al edificio. En fin, que antes de entrar hacia las salas, me encanta mostrar el Mictlán. Yo le digo Mictlán porque es la parte del sótano. Y el sótano hay que entender que prácticamente es la mitad del edificio, que aquí lo vemos. Está el primer bloque, que ya he hablado, donde está el vestíbulo. En la parte inferior, en el sótano, estarán estos espacios, que ahora me referiré a ellos, mientras que en la parte central se encontrará la parte mecánica de cómo opera la sala introductoria y con las maquetas que suben y bajan y se mueven. Y por el otro costado estará dos elementos que son muy importantes en el museo. Un primer bloque que contiene incluso un pequeño patio con jardín, el estacionamiento, que aquí esto más o menos negro se alcanza a entender, se podría entender de cómo se dan las circulaciones, de servicios. La línea negra que cruza el edificio son los insumos que llegan a la cafetería, que es del otro lado del edificio, es a la avenida Reforma, que se encuentra en este costado, mientras que el número 22 es el cuarto de máquinas, y esto se corresponde a todos los talleres de museografía y de investigación que se hace del museo propiamente. La parte 20 corresponde, el número 20 que vemos en este sector, corresponde propiamente a la parte de las bodegas del edificio. Pero no pensar que debajo del estanque hay sótano, no pensar que de la sala mexica ni de la sala, propiamente de la sala maya, existiera este edificio. Realmente no lo es así. Solamente es una pequeña sección, prácticamente la mitad del edificio. Y entonces, bajando por la escalinata del vestíbulo, hay un segundo guardarropa para la gente que venía a consumir, los grupos de chiquillos que aquí dejaban sus ropas y que tenían acceso a estas áreas que tienen un destino completamente académico para dar ciertos cursos de orientación vocacional, etcétera, etcétera. Ese es el vestíbulo que se da justamente al centro del edificio en la parte baja, donde estas dos columnas ya las veíamos medio construidas, pero que asoman esta puerta que sería la puerta que decía yo que era para personajes, pues si no distinguidos, pero sí de cierta diplomacia, que tenían un acceso directo. Y claro, me van a empezar las preguntas de Oscarito, sí, pero pues es que los elementos parecen todos en desorden y así se encuentra prácticamente el estado actual. Y no es propiamente un desorden, es entender que el museo es completamente en movimiento y hay cosas que se van renovando. Y ahorita lo vamos a ver un poco con más detalle. Pero esta puerta, decía en el principio, aquí lo mencionaba, es esta misma puerta que el exterior así es su aspecto, hacia el interior así se comporta. Y una vez que entras aquí, te conducirás prácticamente por estos pasillos que aquí vemos, donde en algunos puntos ya ha sido retirado el plafón, un plafón que existía cuando la creación del edificio y que ahora por cuestiones de cambios de sistemas de seguridad del museo o de cambios de instalaciones, pues ha sido necesario despojarlos de dichos plafones, desnudando propiamente la estructura y que nos, por fortuna, nos enseña, nos arroja cómo está construido. Estos pasillos que van conduciendo todas las áreas de mantenimiento incluyen las áreas de museografía, como esta puerta, donde vemos donde ya tiene un carácter más rudo, el piso ya no tiene este tratamiento con una piedra fina, y todos los sistemas necesarios para la seguridad pues se encuentran sencillamente expuestos. Habría que empezar a cuestionarnos cuánta gente trabaja en un museo de esta envergadura, que no es poca gente. Las instalaciones aparentes son de moderna intervención, por fortuna, y tiene, por fortuna, el museo un excelente mantenimiento. Un mantenimiento que claramente se va reformando y se va modernizando, se va actualizando, que no se le había tocado, digamos, desde las épocas de recién construido en los años 60. En fin, eh, podemos ver en los pasillos toda suerte de museografías que se van renovando y ciertas pinturas, las circulaciones muy definidas, la estructura de acero, que al igual que en el recibimiento del estacionamiento vemos cómo se comporta, con esas secciones muy potentes, y la zona de oficinas administrativas un poco de otra época, claramente, donde los espacios de oficina así se resolvían. En la actualidad ya se piensa en espacios completamente abiertos y al fondo, pues claramente el patio, ¿no? El patio de maniobras y un jardín que ahí tienen y que aquí lo vemos, sería este espacio, ¿no?
aquí de regreso a la planta, pues básicamente ese es el sector donde el patio de carga y descarga de basura, cuarto de máquinas, esto es lo que nunca vemos y que hacia el espacio interior aquí llegarán todos los empleados, la seguridad, toda la gente que apoya el museo, todos los que trabajan aquí, los cocineros de la cafetería, y que al entrar en la zona ya propiamente de la museografía, que aquí lo vemos, donde cambia el piso pulido de acero, aquí se tendrán, aquí es donde llegan las piezas de exhibición, donde están los alguaciles que van revisando lo que llega al museo, lo que va dando cuenta de entra y sale, y por eso cambia la materialidad. Vemos que hay una serie de mantenimiento que le han dado, que está impecable la estructura de concreto armado, donde va la estructura de concreto armado, y los grandes pasillos de las bodegas, donde le digo que es el Mictlán, porque todas estas cajas que van guardando osamentas propiamente encontradas en todo el territorio y que de una forma de optimización del espacio pues se ha podido lograr configurar y ordenar de esa manera, estando siempre aparentes, siempre indicando de qué se trata. Estos espacios que no están abiertos al público, por supuesto, que están en resguardo y ahí es donde el edificio pues sigue manteniendo, digamos, esta vocación de ser un edificio casi que escuela donde se sigue investigando. Y antes de eso, pues la obra, ¿no? Y la obra, pues prácticamente, hablemos de la obra rápidamente. ¿De qué consiste la obra? Decía yo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes así habría encontrado el terreno, habría unas antenas, porque aquí habría un telégrafo prácticamente en esos inmuebles, así encuentran el territorio y era muy fácil intervenirlo, apenas haciendo unas cimentaciones de zapatas corridas que no eran tan profundas y que la monumentalidad horizontal del edificio pues ayudaría a resolverlo. Colinas de Buen habría sido los ingenieros, la oficina que habría resuelto la estructura del edificio, configurándolo en concreto armado mezclado con acero. Y aquí vemos el desarrollo de dichas zapatas. Por ahí hay algunas anécdotas muy divertidas de Jorge Campuzano que le tenían miedo porque siempre llegaba con su flexómetro y una canica, ¿no? Y entonces cuando quería ver niveles ponía la canica y todo el mundo se ponía a temblar para que la canica no se moviera porque era de esa agudeza y de ese ojo, de ese temple para hacer una obra muy perfecta que aquí los vemos en visita de obra, donde los Rafael Mijares y Jorge Campuzano eran justamente las cabezas de la obra, de la ejecución, particularmente Jorge Campuzano, que se ocupó de toda la supervisión, era la cabeza técnica del museo. Y Pedro Ramírez, que estaba pues, lidiando en otros escenarios, porque pues, el cliente es el presidente, ni más ni menos. Vemos cómo se van levantando las columnas, porque aquí está el modelo de lo que les mencionaba. Ese es el pequeño edificio que lo fueron replicando alrededor y formando todo el museo en pequeñas salas. Hablamos de una estructura de concreto armado que está con una estructura mixta de acero para poder soportar la cubierta, a su vez toda suerte de instalaciones y de iluminación, y sobre todo en uno de los, digamos, extremos hacia afuera del museo, hacia los extremos, unos grandes ventanales que permiten el contacto con los jardines. Esta era la competencia de las constructoras y de los equipos que se iban intercalando, digámoslo así, ¿no? Para poder ir en franca competencia. Y entonces ya imaginen ustedes los albañiles teotihuacanos compitiendo con los de la Sala Maya, ¿no? Diciendo, toda suerte de bromas y unos seguramente se sentían más mayas que teotihuacanos y ese espíritu se ve reflejado en la obra y es muy rico a veces dar esas lecturas humanas de cómo se lleva a cabo estas grandes obras. El clásico No hay paso, disculpe usted las molestias que esta obra le ocasiona, donde ya aparecían en algunos momentos, esta fotografía ya es un poco más tardía, donde ya aparecía la representación de una maqueta colocada de cómo se podría comportar la presencia del monolito de Tlaloc, en fin, y las visitas de obra que seguramente eran para del terror, ¿no? Donde es el presidente, donde llegaba con Pedro Ramírez y con toda la comitiva de su estado mayor para hacer los recorridos de obra. Y aquí es de este pasado mexicano que ya por fortuna ya no se ve mucho, donde vean ustedes a la esposa del secretario, o veto a saber quién es esta señora con tacones en obra, sabemos que no son las mejores
atuendos para visitarlo, pero que pues ese era el cliente y esa era la parafernalia operativa de hacer la visita de Estado para el museo, que los libros hablan de que tenía este compromiso de hacer un edificio que todo mexicano sienta orgullo de ser mexicano al momento de visitarlo, ¿no? Y entonces esto se logra de una buena medida, además del edificio que ya pude externar, pues del paraguas, un paraguas que era descomunal para cubrir un área de 4.378 metros cuadrados, donde del croquis ya mencionado, que ya se tenía una consideración de una serie de pilotes de fricción que funcionarían fundamentalmente para evitar el volteo que se pudiera dar por tener esta superficie, digamos que casi que en cantilever, y que la consideración de succión o de los elementos horizontales del aire o movimientos sísmicos pudiesen generar un cierto esfuerzo de volteo muy potente en la estructura de una simple columna. El paraguas, que además en los planos vemos que en uno de sus cortes se comporta con un cajón de cimentación y con las pilas. Básicamente fueron 33 metros la superficie que está confinada para soportar el peso de la columna por medio de estos pilotes de fricción. Ahora, el paraguas, pues vamos a hablar de ellos un poco. Aquí ya se tenían un poco en proyecto una consideración de 82 metros, que al final fueron 84 metros en el sentido más largo, mientras que en el sentido más corto tenemos 54 metros. Las consideraciones de este cajón de cimentación llaman la atención. Se pensó desde siempre en una columna donde prácticamente el capitel está alargado y funciona para poder tender los cables que sostendrán y podrán evitar el volteo de la estructura. Es una estructura independiente, claramente, y es la única parte del edificio que tiene pilotes, el resto son zapatas corridas, que no tenía mayor problema. En las fotos aéreas revela cosas interesantes, como el primer edificio de servicios con mayores claros aprovechados, pues es una estructura de acero, que aquí ya veíamos la configuración del sótano en esa foto aérea, mientras que los edificios, ya decía, que como unidades independientes iban por su propia cuenta creciendo y confinando el patio central. Vemos también la acumulación de materiales donde iban llegando las vigas para que después de poder de cimentada la columna, pues al irla levantando se podría ir configurando en sitio claramente todas las vigas que van a conferir la formación del paraguas. Estamos hablando de 20 estructuras que van a formar un radio, 20 estructuras radiales que por medio de 80 tensores sostendrán propiamente el paraguas. La secuencia de cómo se va construyendo, sobre todo noten en esta foto cómo están las bodegas de materiales y las bodegas de las cuadrillas de los constructores, porque en esta calle es donde se iba dando justamente la entrada y salida de materiales, de albañiles. Vemos ustedes aquí la calle, pueden imaginar que aquí estarán los comedores, podrán imaginar y casi oler toda suerte de puestos, de vendimia para los albañiles. Aquí cerca había una oficina de Colinas de Buen que vivían aquí muy cerca, los residentes vivían aquí al lado para poder abatir y estar en contacto con el museo, porque el tiempo era récord, eran 19 meses y no podía ser como que llegaran tarde, porque no solamente la construcción del edificio, sino era toda la producción para poder hacer la mudanza de las piezas que ya se sabían cuáles eran. En fin, que ya construida de forma radial este paraguas, se iban colocando los tensores, toda vez que el museo por su propia cuenta pues seguía su misma producción y no se iban tocando entre ellos, ni siquiera chocaban, habría cruces de circulaciones entre ellos. Y las fotos en sitio son realmente, te explican todo, cómo se construye. Levanta la columna y una vez levantada la columna se pueden ir colocando estos brazos que sabemos que se soldaron en sitio, ya habrían llegado las placas de acero, las secciones de viga ahí que iban ensamblando, y que así era más fácil hacer ese tipo de movimientos aquí en un pasado que ya no corresponde a una actualidad. Vean ustedes los equipos de trabajo con unas precarias condiciones de seguridad, pero aún no se tenía esa cultura. Y lo logran por medio de, claro, apoyándose en la columna de concreto ya colada, otra serie de manera de andamios que van sosteniendo la colocación de las vigas, las 20 estructuras, que unas grúas irían levantándolas. Aquí a Ramón Piñachán,
uno de los responsables de la Sala Maya, me parece que es, en una foto particularmente especial de la planta alta, donde se puede ver el avance de la obra, como una vez sujetadas cada una de los brazos, pues se iban uniendo por estas armaduras para poder conferir la cubierta en su totalidad. Otras de las fotos ahí con charcos que nos anuncian cómo se depositaba. Claro, la sala mexica uno se construía y por ahí podía llegar el material. Noten ustedes, imaginen ustedes la pericia para poder mover las toneladas de estas piezas, que no son cosa menor, y que después ya se iba configurando. Una vez ya colocadas las 20 estructuras radiales, pues ya se da pie a colar el resto de la columna, que casi nunca se ve, y los tensores, los 80 tensores que van sosteniendo la estructura. Ya una vez colada la estructura y poder configurar la cubierta, pues ya se seguían los trabajos. Eso ya es el techo. Vean ustedes el castillo de Chapultepec en este punto. Ahora, la columna pues también funciona como fuente. Para tal efecto, pues hay un video ahí de las obras, hay un par de videos. Este documental, hay un documental que además es muy simpático, se llama Monumento de Monumentos. Es un trabajo realizado por Agustín Barrios en el año del 64, que documentó con videos y a color las obras. No son videos tan largos, son videos muy cortos, pero que te permite dar una idea de cómo se iban generando las obras, que más o menos en fotografía ya vine aquí platicando. De regreso a las fotos, pues bueno, pues ya una vez configurado, pues se tiene que hacer el trabajo ya del recubrimiento final con la lámina de aluminio. Y así va progresivamente creciendo el dicho paraguas. Así fue como se construyó. Noten ustedes que ya una vez que se solventó la estructura, pues ya dieron pie a construir el estanque, y por su propia cuenta los edificios ya van trabajando en acabados, en sus museografías interiores, mientras que en el patio pues hay otro trabajo de otra estructura, de otro edificio propiamente se está haciendo. Ya aquí la columna se ve limpia en su fuste, lo cual habría sido después completado. En otras detalles como eso, que casi nunca notan, que hay unos grandes domos de fibra de vidrio que en ese momento se instalaban, y así los trabajos prácticamente que continuaban. El documental está en YouTube, lo pueden ver, dura un poco más de 20 minutos y pueden ver ahí los pormenores. Y el patio que se utilizaba como todo un taller de carpintería para todo lo que sucedía en ese interior. En fin, continuando con eso, pues las supervisiones de obra, una vez ya consolidada la fuente, que aquí vemos cómo se comportaba todo ese estanque de captura del agua que va escurriendo sobre como una especie de anillo de compresión, que es una fuente que va circulando el agua y que va cayendo, que ese era el efecto que se buscaba y que se pretendía. Y podemos ver al día de hoy, si te acercas, si eres agudo con la vista, pues cómo se dan las intersecciones de las 20 estructuras radiales que van configurando la estructura del paraguas, y haciendo esta cosa muy alucinante de que el agua esté escurriendo y que no toque el acero, que sabemos que son cosas que no se deberían de estar como mezclando. Así otras fotos así de cómo más o menos se fue terminando, y después ya la intervención de la parte escultórica de los hermanos Chávez Morado, de los dos, de José y Tomás Chávez Morado, que además los vamos a ver propiamente aquí trabajando, donde son una serie de placas de cobre que fueron trabajando en el piso, fueron soldando, le fueron dando este acabado, esta textura, y después utilizando los mismos andamios, fueron colocándolos para cubrir el fuste. Aquí vemos los plafones, que todos son movibles, apenas colocados a presión, o cómo al mismo tiempo se trabajaban con las pinturas y los acabados de pisos, o las museografías, que eran genuinamente reproducir técnicas, o los departamentos de maquetas. Es ahí donde vemos un museo dentro de otro museo, que tenían que todos trabajar al mismo tiempo sin estar chocando entre ellos para poder llegar a esa fecha de entrega, que no había forma de moverla, por supuesto. La celosía, que ahora hablaremos de ella, pero antes de eso el paraguas ya terminado. Un paraguas que además tiene todos de los hermanos Chávez, José y Tomás Chávez Morado, y tendría toda suerte de explicaciones. Son 4 caras, no me voy a detener a explicarlas. Claramente hay una explicación que está documentada, y libros que hablan acerca de ello, pero es esta idea que es como esta extensión o continuación del muralismo, donde la obra trata de comunicar un mensaje y educar prácticamente, pero al mismo tiempo dar orgullo y dar esta jerarquía del espacio.
y hasta en cartas, José Chávez Morado siempre hablaba de que habría sido la gran oportunidad de este escultor. Aquí lo vemos muy sonriente en su pieza, es firmada y muy homenajeando a Pedro Ramírez con esta panorámica, esta visión de ser incluyente y de que no solamente era exhibir el museo, no el edificio, sino lo que contiene el edificio. Quizá la foto más emblemática de Pedro Ramírez, muy orgulloso de su museo, por supuesto, y las fotos que siguen siendo espectaculares, sigue siendo la visita que cada vez que caminas ahí te sacas el teléfono a hacer una foto para el Face o para el Instagram, y que no pierde te hace contener el aliento, ¿no? Las dimensiones. Y después, claro, a nosotros nos resulta completamente original la pieza. Yo no quiero decir de que esto sea una copia, por supuesto que no lo voy a decir, pero sí quiero decir que en este trajín que tuvo Pedro Ramírez Vázquez cuando estaba haciendo el museo, irremediablemente, desde mi perspectiva, ya sea por publicaciones o por conocimiento, que tenía conocimiento muy vasto de todo lo que pasaba en el planeta, sobre todo en el rubro de la arquitectura, no podemos obviar que la presencia de este edificio, inmediatamente hay una referencia muy clara hacia este edificio ubicado en Turín, que se construyó en el año de 1961, obra de Pierluigi Nervi y de Gio Ponti, el conocido Palacio del Trabajo, donde que por fuera pues es una caja monumental y que te habla del posmodernismo, destaca el interior, y destaca el interior por la presencia de estos paraguas gigantescos monumentales, que es una especie de bosque de columnas que van configurando el espacio, una obra muy notable, y que yo no me atrevo a decir que esto no es influencia hacia el Museo de Antropología, donde claramente sí lo es, pero tampoco por el otro lado puedo hablar de que es una copia, porque claramente el paraguas es el elemento articulador de todo el edificio. De tal modo que si hay alguna influencia, pues claro que la hay ahí, no es problema, porque pues si le vas a copiar, le copias al mero bueno, no le copias al malo. Y que claramente esta obra de Gio Ponti es genuinamente una de esas obras monumentales impotentes, de modo de que esa reflexión no es mala, y no es mala poderlo vincular cada una de las partes del museo hacia dónde, cómo fueron creadas, en mi perspectiva, y por eso lo muestro desde aquí. Continuando con el museo, las salas ya las dije, solamente habría que hablar con toda esta parte verde, que es importante que hasta hace muy poco tiempo ya se pudo generar un paseo alrededor de todo el museo por fuera. Antiguamente podría solamente acceder a ciertas partes y como que no estaba tan habilitado. De tal modo que la sala 2, la Teotihuacana me parece que es, no, la 4, la Teotihuacana, perdón, básicamente que es esta, la salida o el acceso o el vínculo hacia el exterior es muy importante y es parte del museo. Es como parte de la sala, pero sin techo. Y de ahí a que se da esta transición que aquí vemos también nuevamente abocinada, con esa extraordinaria estructura de acero para poder contener el gran ventanal, que los grandes ventanales, que ahorita los vamos a ver para qué son, básicamente así se comportan los exteriores, donde se puede reproducir maquetas, pero decía yo de los grandes ventanales, en este caso de la sala teotihuacana, casi todos se comportan de la misma forma en cuanto a su estructura y forma, y tienen toda esta prioridad de poder ser el espacio donde entra y salía las piezas de mayor dimensión en las salas que te gozan de la doble altura. Esto que claramente puedes retirar prácticamente los ventanales y a placer poder hacer movimientos, ya sea de mantenimiento o de nuevas piezas, qué sé yo. Pero en fin, de regreso hacia afuera, pues se da toda suerte de representaciones y de reproducciones que van narrando parte de la museografía como museografía, los espacios que ahí contiene al interior. No son edificios originales que trajeron pieza a pieza, son representaciones y reproducciones que pueden dar una idea complementaria de cómo es. Y de ahí destaca mucho el trabajo de Rina Lazo, quien además, ella guatemalteca, criada en el mundo maya y que además habría sido discípula de Diego Rivera, habría sido la mano de muchas de sus obras finales, como el Estadio Olímpico Universitario, por ejemplo, y que ella habría realizado la traducción de los murales de Bonampak, que son extraordinarios, y que desde fuera vemos que reprodujeron hasta la pátina del tiempo del edificio de Bonampak, y que al interior está esta joya de reproducción, que si no puedes ir a Bonampak, no importa, con que vayas al museo, tienes la reproducción.
o parte de ese trabajo que se hizo de recubrimiento propiamente del museo, reproduciendo algunas áreas del mundo maya, llevándolo al pie de la letra con sus técnicas constructivas, para que tengas este didáctico contacto con cómo se construía en el pasado. Por supuesto que en las áreas mayas se encuentra también una de las reproducciones del inframundo maya, con la reproducción de la tumba del rey Pacal, que básicamente se comporta como una escalinata donde tú bajas aparte de un semisótano y que tendrá toda suerte de explicaciones, o las representaciones de ciertos mascarones de fachadas de otros momentos constructivos dentro del mundo maya, por no decir que también en el perímetro también se ajusta esos grandes corredores hacia la parte complementaria de la cafetería, que así se comporta este sector del edificio, como cerrando el círculo de lo que pasa al exterior, y que casi no nos asomamos, pero esas son las fachadas que así se comportan hacia la parte de la cafetería y de la parte administrativa, inmediatamente a uno de los costados, bajando la escalinata, que vemos este edificio que va a conectar la biblioteca con las oficinas del director del museo, las áreas académicas, y en fin, hablamos de este sector del museo propiamente. Y que dentro del museo, pues tendremos esta dicotomía de la doble altura, donde se puede utilizar a plenitud las representaciones, no necesariamente en el exterior, sino también en el interior, el plafón que cubre la estructura y que permite la iluminación, que claramente tiene la posibilidad de moverse y ajustarse como sea necesario, donde las piezas claves están siempre cerca de los ventanales por su dimensión, y que aquí vemos los plafones que ya veíamos en el video cómo se iban colocando. Algunos están ya maltratados, pero no importa, porque con solamente los quitas y los pones y puedes tener esta amabilidad de poder explorar el edificio sin que pierda su configuración. La sala mexica tiene otra configuración, aunque se repite el plafón, tiene mayor altura, se parece muchísimo más a estas maquetas cuando presentaban el museo, y podemos ver que la pieza clave sería, con el fondo en un muro de mármol blanco, pues la piedra de sol, el calendario azteca, que para ese momento era como la cereza del pastel. En la parte superior, pues un pasillo que articula los dos edificios, te permite también asomarte por medio de una ventana hacia la sala mexica o hacia el patio, como este elemento de transición. Y de regreso a la sala mexica, pues bueno, el uso de tesón del interior, que te da todo este acabado más en penumbra, y siempre con estas mamparas divisorias para caminar alrededor de las piezas. Un poco las circulaciones ya de la planta alta, aquí se daría propiamente el pasillo que decía yo como puente que articula las plantas altas de las salas etnográficas, y que solamente ocupan un sector del edificio, dejando la doble altura en los sectores, digamos, donde las piezas son de mayor altura. Ahorita lo vamos a ver. Para confinar las circulaciones de la sala etnográfica, esta pieza de esta celosía, pues bueno, muy geométrica, este, que divide la relación visual de exterior con el interior, y que va generando propiamente lo que yo llamo como un museo dentro del museo, que así se comportan las salas etnográficas. Aquí vemos parte del acceso, donde ya cambia la altura, donde cambia todo cambia, todo es diferente por hablar de etnografía, y que se convierte en infinito y interminable el museo, pero también esta exploración es algo de lo que vale mucho la pena, y que alberga piezas y que casi nadie conoce, como esta, la reproducción del huipil de la Malinche, atribuido a la Malinche, por supuesto, una pieza muy antigua, donde tú puedes ver en estas piezas, en esta museografía, lo que pues, prácticamente pues nunca vemos, que nos costaría recorrer todo el país para poder llegar hasta esos ejemplos, y donde se han dado fenómenos como comunidades que han visitado los espacios y han incluso hecho donaciones para poder corregir que las técnicas de vestimenta que eran de una manera o de otra, y que guardan ese pasado mesoamericano y ese pasado indígena que también en esta época contemporánea también propiamente casi se está perdiendo. Y el museo, dentro del museo, es propiamente todo lo que se hizo a manera didáctica que complementa el museo. Y me voy rapidísimo, ya decía de Chávez Morado, de José Chávez Morado con el paraguas. Pero después, por ejemplo, Iker Larrauri, que habría hecho, él era museógrafo, pero también hacía escultura, recientemente falleció lastimosamente, y es el autor de esta concha que todo el mundo lo vemos, la admiramos, le tomamos fotos, y que no se sabe propiamente nunca de quién es su autor, no tiene ni siquiera una cédula que indique, por ahí está la firma, eso sí, por fortuna. O Carlos Mérida, que habría hecho este mural
de proporciones bastante importantes, que así lo podemos ver que se encuentra exhibido dentro del museo, o el mismo Matías Geritz en la sala etnográfica habría hecho una pieza especial por medio de sogas que iban sinuosamente recorriendo el espacio interior, una pieza realmente extraordinaria y que por fortuna se acaba de restaurar, o Rufino Tamayo en la zona, en la entrada del auditorio, donde habría hecho esta monumental pintura de las más reconocidas y una de las más de mayor formato, muy bella pintura, hay que decirlo, también parte del patrimonio, por no decir de Raúl Anguiano, donde hacía toda esta epopeya de la cultura del maíz, que aquí vemos a Raúl muy orgulloso de su pintura, de dimensiones, insisto y repito, gigantescas. Luis Covarrubias, otro del que nunca tampoco se habla y que siempre nos criamos con estas imágenes que nos educó a fabricar esta imagen de Tenochtitlán con esta pintura que se encuentra en la sala mexica y que crecimos prácticamente mirándola, o por no decir de la parte introductoria de la sala teotihuacana que siempre nos ubicó donde se ubica Teotihuacán, por no decir de Leonora Carrington, con toda esta idea surrealista de la vida y que traducida en una pintura que contuvo su contribución al museo, y Manuel Felgueres, que ya decía yo que habría hecho la celosía que divide visualmente la sala etnográfica y que recientemente, de forma contemporánea, en el 2014, habría completado con una nueva pieza, la nueva barda que divide reforma del museo con el nuevo Zompantli. Pero además de la escultura de calaveras como Zompantli, yo destaco siempre la presencia de una gigantesca barda que está alojada en todo el perímetro de la Avenida de la Reforma, un elemento que claramente hacía falta para hacerlo más amable el paseo y detenerse a descansar en donde uno desee. La mudanza, ya terminando con esta charla, finalmente llegamos a la mudanza, donde esa es la otra parte del museo. Casi nadie se acuerda, pero se utilizaron básicamente a 200 estudiantes de la facultad, no era facultad, de la Escuela de Arquitectura de la UNAM, además mi alma mater, 200 estudiantes que además trabajaron en toda la programación de la mudanza, en toda la operación de generar un calendario, de coordinar los transportes, de ver la gente que haría los movimientos, los empaques, del embalaje, cómo se iba catalogando, el registro de dónde se colocaban las piezas, porque no podían ocupar absolutamente otro lugar más que el que estaba asignado para la pieza. Y eso es una epopeya que realmente debería de ser una película, porque entonces fue de una museografía donde se iban armando con ciertas vitrinas y ciertos montajes a que ya llegara la pieza y que no se estorbara con la gente que trabajaría. Por supuesto, la no menor tarea de sacar las piezas de donde se encontraban alojadas, donde se convirtió en una feria, donde la gente estaba emocionada por ver cómo se transportaban los monolitos y que trajeron toda suerte de anécdotas, donde hubo claramente gente que se fue colgada para ir saludando, la gente salía a la calle para irlo saludando, no faltaron los mariachis, aquí vemos la entrada al museo y aquí esto explica por qué los ventanales y cómo se utilizaban y cómo al llegar la pieza se iban montando en estructuras de acero y que se iban colgando por grúas casi que a manera de piñatas para irlas colocando en el espacio. Esta foto es reveladora donde en el espacio de la obra negra apenas terminada, pues colocan la piedra del sol y después van con los acabados y museografía, todos trabajando en constante movimiento. Una labor, no tenías que esperar a que terminara uno para poder entrar a trabajar y eso se tradujo a esto. Esa es la traducción de esta brillante forma de trabajo, de conducción, de producción, que pocas veces se habla. Para eso estás, en parte para eso es esta charla. Los mariachis que no podían faltar, ¿no? Porque todo es fiesta en este país, ¿no? Aquí estas piezas que te explican, insisto, cómo las iban colocándose al interior del edificio. Esta foto es icónica, la Coatlicue tan emblemática como piñata, ¿no? Por no decir de las representaciones de maquetas que estaban en el espacio, del Tlaloc, el monolito de Tlaloc que fue encontrado de Coatinchan, que guarda una historia, que se pensaba en una pieza maya y que al final tuvieron que cambiar de idea por no exponer la pieza maya y el mismo presidente en sus paseos cuando él era joven en la zona de Texcoco y la zona de Chapingo, en la parte de la sierra, pues había hablado de la presencia de esta pieza en Coatinchan, muy cerca del pueblo de Coatinchan, que es un chachihuitle,
que así se encontraba la pieza y hicieron la labor de averiguar pues de qué se trataba, una pieza de 7 metros de altura, de la cual pesa 168 toneladas y que fue toda una epopeya traerlo, escoltado por 2 trailers y que además sabemos que ese día llovió y se pensaba que era Tlaloc, pero en fin, ya llegando a la zona, pues se tuvo que montar en toda una estructura de acero para poderla alojar y desplazar y colocarla en el lugar de esta fuente donde actualmente te da la bienvenida al museo. Hay un mini, que sí lo vemos en prácticamente su estado actual, con estas pequeñas patas de acero que permiten pues propiamente sostener el monolito. La fuente bien diseñada, ¿no? Pues esta inclinación funciona para que los niños no se metan al agua y que tampoco caminen ni se suban a la escultura para protegerla, la fuente y se guarda la memoria de dónde está, la cuna de Tlaloc, tú puedes entrar y la puedes buscar. De hecho, colocaron una reproducción, tú puedes asomarte y ahí está la reproducción en la actualidad, al día de hoy. Y en la plaza principal del pueblo de Coatinchan se encuentra una reproducción porque ellos se siguen indignados porque les quitaron su pieza, que es el emblema del pueblo, por supuesto. Que de hecho Pedro Ramírez logró de que todos los habitantes de Cotinchan tenían entrada libre, vitalicia al museo, gracias a que donaron o que no les quedó de otra más que donar la pieza hacia el museo. En fin, que hay algún video que me quiero ir muy rápido ya en esto porque ya estamos terminando. Una pieza, un video de este documental, se lo repito por si no lo escucharon, que se llama Monumento de Monumentos, el documental de Agustín Barrios del año del 64, donde además documentó esta parte de la epopeya del traslado de la escultura. Vean ustedes cómo se fue articulando. Era inaudito, inaudito, completamente, 168 toneladas. Y entonces por medio de 2 trailers, que aquí vemos uno de ellos, ya se dieron a la labor durante 2 días de transportar la pieza de allá desde Texcoco hacia el museo. En fin, les invito a verlo en detalle. Esto está bastante documentado mientras continuemos con la cosa porque habría llegado el 17 de septiembre y exactamente a las 9 de la mañana, con todo el periplo, con todas las complejidades, con todos los pormenores, pareciera que no se iba a lograr lo que se podía lograr de 19 meses, entregar el museo para tomar prácticamente casi que esta foto del presidente saludando al lado de Pedro Ramírez Vázquez, que probablemente no durmió esa noche, seguro no durmió, sabemos que no durmió, y Jaime Torres Bodet en el otro costado como los 3 autores propiamente del museo, en la cúpula más alta del cliente, relación arquitecto y el generador de la idea del museo. Claro, ya con toda alegría, con aplausos, se revela un poco esta memoria que se guardó en el vestíbulo, y entonces sí tendría que haber un programa donde hubo música, tocaron una baja. Aquí vemos básicamente la invitación que se le dio a todos esos distinguidos visitantes con los discursos del presidente, de Ramírez Vázquez, de Jaime Torres Bodet, con música de Carlos Chávez, en fin, el himno nacional que no podía faltar. Y después, claramente, al cortar el paseo, pues el paseo por el museo, que yo no sé cómo lo hicieron, porque no creo que hayan recorrido todo, es increíblemente gigantesco. Aquí hay un video del mismo documental que no me lo voy a ahorrar solamente para continuar, que claramente fue primera plana de todos los diarios y que nos legó esta imagen que todo el mundo ya conocemos, ¿no? Que parece que el tiempo no pasa, ¿no? Desde su inauguración al día de hoy con esta fotografía que tendrá escasas semanas que la tomé y que sigue funcionando para lo mismo que fue diseñado y que claramente ha tenido intervenciones como el estanque que se tuvo que intervenir por fortuna y que hay una excelente conducción del museo para poder tener completamente en mantenimiento el museo, como esta explicación que también puedes encontrar por ahí el video de cómo restauraron la cubierta del acabado de aluminio del paraguas, que vale mucho la pena en lo técnico, y ahí en YouTube lo puedes encontrar, o las nuevas modificaciones como la tienda del museo, obra de Sánchez Saedo, de Juan José Sánchez Saedo y su grupo Arquitect, que habría hecho esta intervención bastante sobria, con cristales para no modificar el espacio, algo que puedes quitar, algo básicamente que no temporal, pero sí como casi que efímero,
para una tienda del museo, que en el principio pues no se tenía esa consideración, y que las tiendas del museo se han convertido al día de hoy en elementos importantes dentro de este concepto del nuevo turismo que tenemos en la actualidad, el turismo cultural, donde cuando vayan les recomiendo que entren y busquen esta pieza, que es ni más ni menos que este mini museo que tú puedes recortar y ensamblar y tenerlo de esta forma y llevártelo a tu casa, y es muy simpático, fuera de proporción, fuera de toda, pero es muy simpático el gesto. Yo me compré el mío, por supuesto que lo tengo en casa, me encantan este tipo de objetos, y pues se los recomiendo, 30 pesos ahí en la tienda del museo. O si no, que entres y descargas la aplicación donde puedes hacer hasta un recorrido virtual, donde el museo claramente ya ha avanzado en lo tecnológico, pero nunca fue un museo que pretendió ni crecer, no pretendió cambiar de colección, no pretendió más que ser lo que fue, educar y también mostrar un pasado que no se tenía registro de él, y que nunca vamos a tener contentos ni a todos los arqueólogos de cómo se muestran las culturas en ese museo, ni vamos a tener contentos a los arquitectos porque a Pedro Ramírez en la cúpula del poder haya resuelto de una forma u otra. Incluso yo les digo, el museo te puede gustar o no te puede no gustar, pero la verdadera experiencia es cuando puedes entender sus partes y las puedes desamblar y puedes entenderlas, y ahí encuentras los valores de esta gran obra de arquitectónica, de la mano de este arquitecto con esta caricatura del gran arquitecto con los planos bajo el brazo y la escuadra para poder hacer un adecuado trazo. Pues con esto me despido, yo les agradezco mucho su tiempo y por supuesto que estoy a sus órdenes. Muchas, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Oscar. La verdad es que ha sido una plática, una charla muy interesante. Nada más comento los dos comentarios que nos hicieron en Facebook, de ¿Sí? uno que fue de Miguel Ángel Cruz. Dice, muy interesante comenzar con los antecedentes. Se entiende cómo se decidió la ubicación del museo. Y la otra, que es de Berenice Reches, que es buenísima charla, es mi museo favorito. Y en el segundo comentario yo comparto eso, también está en mis museos favoritos. Y la verdad es de que es muy interesante tener los antecedentes, sobre todo cómo lo interpretó el arquitecto que tenía mundo, tenía cultura, no solamente internacional, sino también nacional, y que pudo interpretar estos aspectos de la cultura mexicana, incluso maya, para poder generar algo nuevo con lo que estaba en la época, ¿no? Con la nueva tecnología, las nuevas estructuras, etcétera, etcétera. Y pues nada, ya no sé si alguien tenga algún comentario extra para el arquitecto. Yo a sus órdenes, cualquier duda, comentario, estoy completamente a sus órdenes, es un gusto siempre. Claro, ahora ya dejé de compartir pantalla, pero por ahí en redes sociales también están mis datos y ahí también estoy a sus órdenes para toda clase de dudas, comentarios. Claro, siempre va a existir esos elementos, estas partes donde alguien me va a decir, oye, te faltó hablar de exactamente este punto, y no les falta la razón, o sea, claramente no puedes hablar de todo. Sin embargo, la idea es darle otra perspectiva al edificio que a veces no se aborda. El museo ahí está, visítenlo, véanlo. Hay libros publicados específicamente del museo, pues, sin duda alguno. Algunos los puedes adquirir en la librería del mismo museo, otros te costará un poco de trabajo, pero siempre habrá una biblioteca. Si te quieres informar, ese no es tanto un problema. Y en fin, ese es un poco el espíritu de esta charla. Bueno, ya nada más tenemos otros dos comentarios, más bien una pregunta de Jorge López Marcial, que pregunta, ¿el museo ha tenido intervenciones actuales de museografía? Es una gran pregunta porque ya no lo mencioné, pero claramente sí que lo ha tenido. Particularmente la que no ha sufrido, porque pues, yo no vi que sufriera mucho, pero la que gozó de una modificación fue la Sala Maya. Me parece que hace poco más de 15 años, incluso más de 10 años, donde sí cambiaron parte de la museografía, ciertas piezas las reacomodaron, pero era la sala que lo requería. De hecho, cerraron la Sala Maya durante varios meses, algún tiempo, y le pudieron dar este movimiento necesario de mantenimiento. Después las otras salas han cambiado en cuanto a su museografía, o sea, algunas fichas han cambiado,
Hay que entender de que en este periodo de los 19 meses de construcción, también se construyeron y se desarrollaron la redacción de las fichas de explicación de las piezas. Si tú al día de hoy te ves de forma aguda y te pones a ver cada una de las piezas, vas a descubrir que hay varias cédulas de esa época que aún están ahí, que siguen vigentes porque claramente que no ha cambiado la explicación. Pero parece inaudito decir, oye, es que hasta las cédulas de explicación sí son del año 64. ¿Cómo no las han cambiado? Bueno, vas a encontrar que algunas han cambiado y otras no. Muy fácil. Cuando vayas al museo y veas una pieza de madera, una base de madera, y ves la pieza encima y tiene como piedritas alrededor, esas prácticamente son de las que estaban así desde que se mudaron. Y después las que veas ya con estructuras de acero son las que ya les dieron como cierto movimiento. Pero es importante decir, y además casi que quiero pararme a aplaudir de pie, que hay una serie de gentes especialistas, arqueólogos técnicos que trabajan en el museo y que hay un departamento de conservación dentro del museo que se dedican a monitorear todas las piezas y a darles mantenimiento. Es decir, que cuando empieza a haber una cierta cantidad de polvo, no es de que le pases la aspiradora, sino hay un proceso, hay un protocolo que se tiene que seguir. No piensen que el de mantenimiento le va a pasar el trapo para que siempre se vea impecable. No, aplaudamos que un museo de esa naturaleza, de ese tamaño y de esa jerarquía, no solamente limpiarlo, sino estar constantemente mirando cuál es el eventual deterioro que pueda tener las piezas. Pieza que más se monitorea es el Tlaloc, que se encuentra en Reforma, porque se encuentra expuesto a un agente tóxico de contaminante, por no decir de una más posible vandalización posible por su ubicación. Yo no quiero saber que vayan personas de cualquier género con pañoletas, tanto verdes como de cualquier color. Ojalá que nunca se les ocurre maltratar ese patrimonio. Lo digo yo por cuidadoso del patrimonio, porque sé lo que es el patrimonio, no por estar en contra de ideologías. Pero al final del día, sépase que esa pieza es la más resguardada y más monitoreada. Y eso también casi nunca se habla de ello, casi nunca se sabe. Pero hacen un trabajo impecable con un recurso, así digamos que con 3 pesos, logran lo que hacen maravillas, la verdad, hacen genialidades, ¿no? Bueno, ya también tenemos comentarios de agradecimiento, como el de Carlos Williams, que dice, muchísimas gracias por compartir una vez excelente y elocuente presentación. Un gusto acompañarle en el recorrido. Quedo pendiente de su próxima platicazo. Ah, Eva López también dice, muy interesante, gracias, felicitaciones. Avi Hernández, creo. Muy completa la investigación, fotos icónicas. Yo soy de Terrón, Coahuila, y cuando era muy pequeña se convirtió en mi museo favorito. qué bueno. También César Val, excelente presentación y muy interesante información. El contexto sobre, ahí se movió un poco, el contexto sobre la obra y las anécdotas fueron de lo mejor. Muchas gracias, felicidades, arquitecto Oscar Ramírez. Caray, pues no, yo les agradezco a todos ustedes, espero que ahora no los haya hecho dormir de una forma tan espantosa y pues a la próxima estaremos hablando de otro tema. Insisto y repito, por ahí están mis redes sociales y ahí seguimos en contacto, cualquier duda, cualquier comentario, no solamente es la idea de bienvenida, sino además necesario para todo tipo de conversación. Les agradezco infinitamente a todos ustedes y tengan una muy buena noche.